Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para símbolos. Y bien, en esta ocasión vamos a traer un vídeo que ya hemos hecho, pero hace ya bastante tiempo que no lo hacemos y también me habéis pedido algunos que lo resubiera, que lo hiciese explicándolo nuevamente. Y en esta ocasión vamos a buscar martillos. Vamos a buscar martillos individuales. O sea, bueno, vamos a buscar los martillos, vamos a contarlos individuales, aunque si, por ejemplo, nos sale un martillo, vamos a contar uno, si nos salen dos martillos, vamos a contar uno, y si nos salen tres martillos, vamos a contar uno. Así que, si te interesa, quédate y comenzamos justo después de la intro. Y como he dicho, vamos a hacer la secuencia para buscar martillos. Como he dicho, si te sale uno, vamos a contar uno. Si te salen dos martillos, vamos a contar uno. Si te salen los tres martillos, o sea, el ataque, contaremos uno. Y es una secuencia bastante fácil, es una secuencia que hicimos durante mucho tiempo porque funcionaba súper bien. Pero que ya sabéis, como he dicho, siempre lo digo, si esta secuencia no funciona, tenéis muchas secuencias, sobre todo para símbolos. En el canal hay muchísimas. Podéis hacer la del ataque, podéis hacer la de ataque, asalto, ataque. Podéis hacer la de ataque y asalto, podéis hacer muchas, hay muchísimas secuencias. En el canal tenéis un apartado de lista de reproducción con símbolos. Así que si esta secuencia no es la vuestra, buscar en la lista de reproducción de símbolos, porque ahí vais a encontrar todas las secuencias que hay en el canal. Empezamos diciendo también que muchísimas gracias a todos vosotros por hypear los vídeos. Es una opción nueva que tiene ahora YouTube y ayuda muchísimo a que gente nueva descubra los vídeos. Así que cuanto más hypeéis los vídeos, más me ayudáis. Así que muchísimas gracias a todos los que ya habéis empezado a hypear los vídeos. Es muy fácil, está donde están para comentar, deslizando la barra hacia la derecha, al menos en teléfono móvil, ahí tenéis una opción nueva que pone hypear. Así que bueno, vamos a empezar con la secuencia, vamos a empezar sin más preámbulos a la secuencia y nada, espero de verdad que os vaya súper bien. Y en esta secuencia vamos a empezar en por uno. Como he dicho, los martillos vamos a contarlos de manera individual, salga un martillo, salgan dos o salgan tres. Si sale uno contamos uno, si salen dos contamos uno y si salen tres contamos uno. Vamos a contar 9 martillos en por uno. Subimos al por 2. Buscamos 9 martillos nuevamente en el por 2. Subimos al por 3. Buscamos nuevamente 9 martillos en el por 3. Subimos al por 15. Buscamos nuevamente 9 martillos en el por 15. Subimos al por 50. Buscamos nuevamente 9 martillos en el por 50. Nos vamos al por 400 y tiramos hasta que nos salgan los 3 símbolos. En el caso de que queráis subir más la apuesta, mientras que podáis permitiroslo, mientras que tengáis bastantes tiradas y mientras que vuestra apuesta máxima sea más de por 400, podéis hacerlo también en el por 400 buscando 9 martillos. Si queréis subir a por 1500, pues lo mismo, si tiraríamos hasta que nos saliese los 3 símbolos, pero si queréis subir más, todavía también lo podéis hacer lo mismo, buscando 9 martillos. También recomiendo mucho, como siempre digo, repetir la penúltima apuesta 2 veces, o sea, buscaríamos 9 martillos y repetiríamos en la antepenúltima. Si vuestra apuesta máxima es por 400, en el por 50 lo repetiríamos. Si es por 1500, repetiríamos el por 400. Sobre todo al principio, hasta que veáis cómo funciona la ruleta. Es muy fácil ver cómo está funcionando la ruleta, aunque también puede variar. Tenerlo muy en cuenta, que puede variar. Que ahora mismo estéis jugando y puede saliros súper bien en el por 1500 a las primeras tiradas y después alargarse. Por eso digo, es mejor repetir. Cuando llegue el momento de que se alargue, perdáis menos tiradas. Pero bueno, ya va a depender mucho de vosotros. También tenéis, como siempre digo, que ajustarlo a vuestra ruleta. Si en vez de buscar 9, porque siempre se lo alarga, pues podéis buscar 10, podéis buscar 11, podéis buscar 12. Yo digo el 9 porque es el básico, o sea, la secuencia básica. Ahora, modifícala. Pruébala y modifícala dependiendo de cómo esté saliendo tu ruleta. Así que nada, espero de verdad que os funcione súper bien. Agradecer muchísimo
a todos los miembros del canal, agradecer a todos los que veis el vídeo al final, hasta el final, agradecer a todos los que hypeáis el vídeo. Y nada, deciros que muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enframe, donde las secuencias te harán